Hello my beautiful creatures, soy Nikita Wolf, bienvenidos a otro video mío. En este video os voy a hablar sobre lo que es sentirse una persona trans. Voy a compartir algunos pensamientos míos y algunos sentimientos míos con vosotros. Habrá un tipo de personas que afirmen que ser una persona trans podría ser algo de conspiración, algo que quieras hacer para crear polémica, algo que hagas para llamar atención. Sí, sé que no tiene mucho sentido, pero existen personas así. También existen personas que piensan que las personas trans son gays o lesbianas, que adaptan una apariencia u otra para poder ligar a otros. Y es como, ¿en serio? ¿En serio? Siempre se nos imagina de una manera vulgar. Somos como prostitutas con nombres exóticos. Simplemente no os podéis imaginar el estigma que vivimos las personas trans día a día. Aunque sí, si eres una persona con cualquier otra característica, o incluso quizás otro color de piel, algún rasgo tuyo excepcional, pues seguramente te sientas identificado. Porque existe esta masa de personas que por el simple hecho de ser iguales se creen superiores a cualquier otra persona que destaque. Creen que tienen el derecho de rebajarnos, insultarnos, matarnos. Vivimos en una sociedad donde las personas, en su mayoría, no se fijan por las acciones o por los valores que transmites, sino por si les pones cachondos o no, si les haces el goce a la vista o no, solo si aceptas jugar sus juegos y en sus condiciones. Pero debo admitir de que ya me he acostumbrado a luchar contra la sociedad, a defender mis valores y simplemente a ignorar a todas estas personas que quieran hacerte daño y que quieren herirte por simple diversión. Pero otra cosa es cuando recibes los cuchillazos de la gente que vive alrededor tuyo, de la gente que te importa, de tu familia. Podemos estar en la guerra con todo el mundo, pero siempre necesitaremos personas que nos quieran incondicionalmente. Y es lo que hay, los seres humanos somos así. Al ser una persona trans, decepcionas a todos y también decepcionas a tu familia. Dentro de mi familia, las personas que saben que soy una persona trans es mi hermano y mi madre. Mi hermano es un chico muy inteligente y al final no tuvo ningún problema con esto. Mi madre también es genial y hablamos y dijo que sí que le va a doler y que tiene que acostumbrarse, pero llevamos una relación maravillosa. Lo curioso de aquí es la relación con mi padre, porque siempre hemos tenido una relación nula y más bien una relación tirando a mal con mi padre, no por cualquier condición mía, sino más bien porque es una persona que no sabe amar, es un ex militar, entonces hemos tenido siempre problemas en todo. En nuestra sociedad, cuando las personas ven que actúas fuera del rol designado de género, piensan que eres una persona homosexual. Pero incluso así mi padre nunca inició una charla directa sobre lo que soy. Creo que debió ser un mecanismo de defensa contra alguna realidad cruda para él. Y hace poco nos vimos con mi madre, hablamos y dije que estaría bien que él sepa quién soy yo para que pueda aceptarme. Y hoy recibí una llamada de mi madre explicando lo que sucedió después de que él se enterara de que soy transgénero. Vale, en principio mi madre le escribió por WhatsApp diciendo que soy transgénero, especificando cosas porque las personas de una mentalidad cerrada no tienen ninguna distinción de términos y le dijo que lo buscara él en internet. Aquí se acaba la historia, pero mi madre notó que mi padre empezó a tener unas conductas que no llevaba antes. Volvía a casa muy tarde y volvía muy borracho durante varios días. Un día por la noche, como a las 3 de la mañana, mi madre escuchó mucho ruido cerca del piso y era el coche de un hombre ruso que trabaja en el pueblo en que viven mis padres, un hombre bastante repugnante de carácter que estaba discutiendo con alguien en el coche. Luego, después de unos minutos, mi madre se dio cuenta de que la persona con la que estaba discutiendo
fondo era mi padre. Todo era bastante loco porque sonaba la música a tope, gritaban, se movían caóticamente y mi madre se preocupó mucho por lo que podría estar pasando. Aparte, esta persona y mi padre estaban en conflicto antes y no se hablaban de mucho tiempo. Mi madre aprovechó la ocasión de cuando volvió mi padre para hablar sobre qué le pasa, y resultó ser de que todo esto era la consecuencia de ella haber explicado que soy transgénero. En resumen, mi padre dijo que se siente horriblemente mal, quiere morirse porque soy maricón. Y sí, este tipo de personas no hacen ninguna distinción entre identidad de género, sexualidades y... es así. En resumen, estaba llorando muchísimo, gritando, estaba comportándose de una manera muy peligrosa. Dijo que tuvo en mente suicidarse, colgarse. ¿Cómo va a aguantar que las personas ahora le señalen con el dedo? ¿Cómo va a vivir él ahora sabiendo que su hijo es un puto maricón? Dijo que quiere irse de la ciudad muy lejos porque está avergonzado y que no podrá soportar lo que diga la gente de él. El hombre enemigo con el que vino se le acercó en el bar y de algún modo salió el tema de que soy transgénero, y este hombre también se puso a beber y emborracharse porque él tiene una hija con síndrome de Down. Así que si habrá alguna persona que vea este video con síndrome de Down, no estáis solos. O sea, nuestros padres nos ven igual de monstruosos. Genial. Básicamente mi padre sacó varias conclusiones y varias condiciones, diríamos sanciones hacia mí. Uno es que tenga que quitar su apellido. Comentando esto, hará tiempo que yo no me siento la hija de mi padre, y cuando empecé mi carrera artística cambié mi apellido por otro apellido porque no quería hacerme famosa bajo el nombre de una persona que me torturó psicológicamente toda mi vida. Pero bueno, soy una deshonra para su apellido. La segunda condición es que no puedo ir al mismo pueblo donde está él, no me puedo acercar a los mismos sitios, que, creedme por favor, no tengo ganas de hacerlo. Pero ya ves que divertido es todo esto. Y lo tercero, lo que da más caña, y que por un lado me lo esperaba, pero no tan extremo, me dijo de leer la Biblia y de leer la frase donde dice que los hombres con pene no pueden acostarse con hombres con pene. Sí, y dijo que yo tengo que follar a mujeres, que es como ningún problema, tío, pero me gustan ambas cosas. Y que estoy poseída por el demonio, y el demonio me arrastra al agujero de la perversión y de la degeneración. Entonces, aquí estoy, ¡wala!, saltando el agujero. Y dijo que aún tengo salvación, podría curarme y podría salvarme si yo acepto la fe y creo en Dios. Bitch, yo soy una diosa. Y sabéis, en principio cuando lo escuché me afectó mucho, pero la cosa es que yo tuve todo mi sufrimiento durante toda mi adolescencia, entonces esta fase de relación con mi padre ya la viví y ya la recorté de mi vida. Analizando esto desde un punto de vista de una persona madura, yo lo que veo es mucho egoísmo. Y es que nadie en todo este tiempo se ha preguntado por qué infiernos he pasado yo, por qué mal me siento que mi propia familia, aparte de toda sociedad que, diríamos, me rechaza y me humilla, un padre se renegó de mí porque yo soy una monstruosidad. O también me duele saber que a mi madre le duele este tema, pero yo no puedo hacer nada sobre esto. No puedo cambiar lo que soy para que todos os quedéis contentos. Y sí que quizás podría entender el dolor de mi padre, pero lo que veo es mucho egoísmo. Durante sus borracheras, él nunca pensó cómo de mal yo la pasé, porque si él tiene esta carga, yo tengo una carga aún más pesada. Solo estuvo preocupado de qué van a pensar otras personas de él. Por eso se quiso suicidar o colgarse, por eso quiso irse a otro país. O sea, estamos hablando de algo tan superficial de qué es lo que piensan otras personas de ti. Y para él, lo que piensen otros de él es mucho más importante que el amor hacia su hija. Mi padre creció en una sociedad falsa, donde todos te enseñan con el dedo y donde todos se meten en tus asuntos. Y tienes que esforzarte a ser una persona ejemplar, porque si no, esta sociedad te va a juzgar. Quería hablar mucho del tema, pero al final todos mis pensamientos se han disolvido. Así que vamos a sacar unas conclusiones de esto. Lo primero es que ser una persona trans no es fácil. Y no solamente ser una persona trans,
sino una persona que no se adapta a la norma social, porque todos te van a juzgar y te van a rechazar. Y tienes que aprender a vivir con ellos. Me gustaría que empecéis a tener más conciencia y respetar las otras personas, por lo más diferentes que sus vidas puedan ser de las vuestras. Y lo segundo es que no sois proyectos de vuestros padres, no sois proyectos de nadie. Y no tenéis que sufrir para complacer a alguien. Sed vosotros mismos. No importa lo que piensen las otras personas. Por más triste que sea, si existe un familiar que reniega tu forma de ser, no hay nada más sano que cortar el contacto con esta persona. Porque en este caso, no eres tú la culpable. Yo sí que podría llevar contacto y sí que podría respetar, en este caso, a mi padre. Pero él es una persona que no sabe respetar a otra persona. Y para que haya alguna relación con él, yo tengo que cumplir condiciones. Y yo tengo que pretender ser alguien que no soy. Recordad que no importa por qué problemas estéis pasando o por qué personas no os acepten, todo va a mejorar. Tú te potencias como persona y todo el sufrimiento, todos los círculos del infierno que pasas te hacen mucho más fuerte. Y luego, incluso, puedes compadecer a estas personas. En definitiva, haz lo correcto y sé tú. Y esto ha sido todo. Paz y amor.